Hola, muy buenas. Pues aquí tenemos a Adrián Moreno, que preséntate, quién eres, porque vas vinculado a Vitoria, está claro que se te ve en la camiseta, pero cuéntanos un poquito. Bueno, ahora mismo soy el promotor de la marca Vitoria en España. Básicamente visito a los clientes finales, estoy en eventos, social media, ayudar a los distribuidores oficiales en España a conocer la marca y que, que es plenamente de ciclismo. Y mi pasado básicamente también está dedicado al ciclismo desde hace años, sobre todo en carretera. Y bueno, puedo decir que han sido muchos años compitiendo, tanto en amateur como en profesionales, y esto es una experiencia única que ahora mismo la estoy utilizando en mi trabajo. Está claro, ese conocimiento de alguna manera no lo transmites como no lo has estado transmitiendo durante el día de hoy, que ha sido una gozada tenerte y vamos a hablar un poquito. Mm. Eh, ¿Qué os diferencia? Porque sí has dejado ahí un poquito de Vitoria como algo único, como exclusivo. ¿Qué os diferencia Vitoria de otras marcas Sí, al final de Vitoria, neumáticos? A ver. sí, al final Vitoria es una marca histórica, ¿no? Sobre todo enfocada en carretera. Y es eso, al final hacemos solamente neumáticos para las bicicletas, desde carretera pasando por todas las disciplinas posibles que te imagines, hasta al urbano. Y luego a partir de ahí también tenemos accesorios, todo relacionado con las cubiertas de bici. ¿Vale? Y entonces aquí tanta historia pues hace que tengamos muchas tecnologías y seamos sobre todo muy flexibles para ver cómo está el mercado y luego pues para adaptarnos al mercado lo más rápido posible. Sí me da la sensación que tendéis a ser de los que tiráis con ideas. ¿Por qué? ¿Porque sois pequeños? ¿Porque no tenéis un monstruo como puede ser un Michelin detrás que cuesta más? ¿Por qué? Porque a la hora del grafeno, el airliner, tal, da la sensación que muchas tecnologías habéis ido tirando vosotros. Sí, al final hay que buscar este diferenciador, ¿no? Respecto a las otras marcas para que el público final pues tenga la mejor experiencia encima de la bici, y los neumáticos en sí es uno de los componentes más importantes, ¿no? Y por ello apostamos todas las tecnologías posibles, todo el conocimiento de mis compañeros en Italia, en Tailandia, ¿no? Y al final todo el feedback que nos da el mercado final, la gente que está allí fuera, las tiendas, la utilizamos para mejorar el producto. Y bueno, creo que al final pues Vitoria está haciendo muy buen trabajo. Si se mira la gama de producto actual, no tiene nada que ver, prácticamente ningún producto es igual que hace 2 años. Entonces es esto, la mejora constante. Te iba a preguntar un poco, tecnologías que estáis aplicando ahora mismo, que sé que la competencia está por ahí. Háblanos un poquito del grafeno, por ejemplo, Mm, porque tenéis grafeno el 2.0, mm. o por dónde estáis ahora, seguís evolucionando, nos está pillando la competencia, sé que no pueden usar porque por tema de patentes muchas veces vuestros términos. Mm, Cuéntanos un poquito qué aporta a un ciclista amateur, mm. y si, bueno, y ahora te voy a preguntar otra, creo que te va a gustar. Sigue, sigue. Al final piensa que el neumático está hecho de la carcasa y luego lo que es la banda de herradura. Ujú. Entonces, en la banda de herradura normalmente es caucho, ¿no? Pero como te he dicho antes, buscamos el rendimiento, ¿no? Y hace años ya que Vitoria está apostando por el grafeno, que el grafeno viene del grafito, que es uno de los materiales más resistentes del planeta, ¿no? Y es uno de los materiales más conductivos, y eso ayuda a que el caucho trabaje mucho mejor, ¿no? En términos de durabilidad, protección, rodadura, ¿no? Agarre y sobre todo peso, porque ayuda pues a aligerar un poquito más la cubierta. Entonces es un material único y exclusivo que utilizamos en Vitoria, pero estos últimos 2 años con la Corsa Pro empezamos a introducir el sílica, que en este caso sí que hay otras marcas que utilizan el mismo componente en sus neumáticos, y sobre todo en coches también se utiliza, ¿no? Entonces, ¿qué hace el sílica? Pues ayudará aún más la goma a mejorar sus prestaciones, ¿vale? Y bueno, si miramos la competencia, es cierto que otras marcas tienen sus compuestos, ¿no? Pero bueno, todos tienen su beneficio para mejorar el rendimiento en general. Porque tú crees que el ciclista se toma en serio, porque entrena.
se machaca, nutrición, y toma en cuenta realmente el neumático a la hora de elegirlo pensando en esos vatios, en ese rendimiento, o muchos se preocupan por el coger unos rodamientos cerámicos cuando a lo mejor donde realmente estás perdiendo es en una subida, es en el rozamiento del neumático, porque yo creo que mucha gente no lo sabe, dónde está el tajo y dónde tienes la pérdida de energía. Cuéntanos un poco. Sí, total. Al final, el neumático, hay muchas variables que hacen que seas más rápido o menos, ¿no? Y sinceramente, desde Vitoria intentamos enseñar qué neumático es el mejor para cada tipo de usuario, ¿no? Y el rendimiento que se busca. Entonces sí que hay distintos usuarios. Hay el usuario que mira el tema vatios, el material que decimos nosotros que en carretera es como el profesional, ¿no? El competitivo, que busca todos los detalles, los marginal gains. Entonces ahí pues tenemos distintas cubiertas que pueden mejorar el rendimiento de esta persona, ¿no? Pero por otra parte hay personas que no buscan tanto el vatio, la velocidad, el grip, sino más un neumático fiable y que no conlleve problemas, porque al final ya lo vemos en coches de Fórmula 1, ¿no? Van tan al detalle que tienen problemas de fiabilidad. Entonces, al final, pues se busca siempre un equilibrio entre todo, ¿vale? Y también mejorar el rendimiento del ciclista que busque este añadido, ¿no? Este plus. Añadido. Bien, tema del tubeless. Parece que ya en carretera cada vez la gente lo tiene más claro. Hicimos varios vídeos hablando del tubeless. ¿Y cómo ves el mercado ahora mismo con el tubeless? ¿Sigue siendo la gente reticente? Estamos hablando, estáis viendo cliente que usa neumático TLR, que es un neumático preparado para tubeless, metiéndole cámaras porque le da miedo. ¿Qué recomendarías en este caso? A ver, es una pregunta que me preguntan muchas veces y yo también quiero conocer, ¿no? Porque al final también el tubeless muchas veces son las tiendas que lo prescriben o no, porque tal vez el de la tienda, que es la persona que confía, el usuario final confía en él, no tiene una buena experiencia en tubeless y no lo recomienda, ¿vale? Desde mi punto de vista y desde Vitoria, pues obviamente recomendamos tubeless para tener un mejor rendimiento y una mejor experiencia, ¿de acuerdo? Sí que ha mejorado mucho en estos últimos años y viene de ahí, ¿no? Que al principio tal vez no era lo mejor, pero sí que ha mejorado un montón. Y en términos de rendimiento es mucho mejor, sobre todo para aquellos ciclistas que son estos que van cada día en bici, ¿no? Y necesitan este plus. Y bueno, al final los beneficios son mejor, hay más beneficios que contras, ¿no? En términos te obliga a ir a menos presión, pues el rodar es mejor, más cómodo, más agarre, ¿no? Y lo único en contra que se ve más y que tal vez pese demasiado es el mantenimiento y el término de que si pinchas se ensucia la bici y tal, ¿no? Pero en términos de rendimiento es mucho mejor el tubeless que cámara. En términos de prácticos, tal vez es mejor un poco la cámara. Depende del usuario, si está dispuesto a tener este plus de mantenimiento o no. Y cámara, recordar, más de una vez lo hemos visto, si queréis máximo rendimiento con una cubierta tradicional, látex. Después TPU y lo último, butilo. Que butilo que es la de caucho de toda la vida, que es con lo que peor os podéis cargar un gran neumático, una buena cubierta con una cámara normal y corriente. Total. O una cubierta mediocre que mejore bastante con una cámara de butilo. Total. Eso es importante también. Total, es así. De butilo no, perdón, de látex. De látex, sí, Esa sí. Es. Total. La experiencia ahora que estoy trabajando en Vitoria, he probado distintos tubeless, cámaras, etc. Y la verdad es que el butilo, sí, vale. Lo hinchas el día 1 y no te olvidas de hinchar durante 5, 6, 7 días, ¿no? Pero el rendimiento es mucho peor y perjudica mucho a la cubierta, ¿no? Luego, si quieres, pues, mirar algo más, un término medio, que es el látex, ¿no? A pesar de tener que hincharlo tal vez prácticamente todos los días, la sensación es increíble. Llama la atención, has dicho que perjudica la cubierta, el butilo. Perjudica no, sino que disminuye el rendimiento. Eso es, vale. Disminuye el rendimiento.
Perfecto. Vamos a hablar un poco de la carcasa de algodón, que hemos estado hablando de las carcasas de algodón, que es algo que os diferencia a vosotros, Sí. contra las carcasas tradicionales que son de nylon. Sí. ¿Seguís investigando? ¿Qué neumáticos tenéis ahora mismo con carcasa de algodón y por qué? El algodón solo lo utilizamos en neumáticos de competición, ¿vale? Básicamente por sus prestaciones. Piensa que el algodón, cuando hacemos la carcasa, piensa que al final son los hilos, ¿no? Los TPI, y para hacer una carcasa buena necesitas muchos hilos de algodón, porque al final es un material muy fino, ¿de acuerdo? Entonces hablamos de un TPI muy alto, que son 320 TPI. ¿De acuerdo? Vosotros suelen ser 100 y pico, ¿no? Como mucho. Normalmente de nylon son 100, o si tal vez hay marcas que ponen 300 de TPI, pero son 3 capas de 100. ¿Vale? Entonces el tema es que el algodón es tan fino y hace que sea un neumático de mucho rendimiento, ¿no? Las prestaciones son muy buenas, en términos de confort se nota enseguida, es el punto principal. Si vas en una carretera muy irregular durante muchas horas, vas a terminar mucho más relajado, menos fatiga muscular con una cubierta de algodón, porque se adapta muy bien al terreno, ¿no? Es muy flexible. También con el grip, y luego en términos de velocidad también ayuda, ¿vale? Obviamente es un material muy delicado, pero es cierto que es un producto específico de competición, ¿vale? Y por eso pues, en Vitoria lo trabajamos muy bien, y por eso las cubiertas de algodón tienen este color crema, que es el color crema natural que tenemos aquí, ¿no? El color crema natural, ¿vale? Que es del algodón, ¿vale? Por eso pues aquí es todo este color, ¿vale? Aquí se ven los hilos. Y luego, a diferencia de la competencia y otros productos que tenemos en Vitoria, pues tenemos aquí la Corsa Next, que sería también un neumático de competición, lo único que con carcasa de nylon, ¿vale? Que en este caso sí que son 100 TPI, ¿de acuerdo? Y bueno, al final, pues lo que es la banda ahorradura es prácticamente lo mismo, grafeno sílica, que esto permite mucho grip, pero todos los equipos que compiten con Vitoria van con Corsa Pro 100% porque el rendimiento es increíble. Y también estás ahorrando vatios, o sea, con el algodón también ahorras vatios. Sí. Ahorras vatios porque lo que es las irregularidades del terreno, si las absorbes mejor, al final estás rebotando menos y estás gastando menos energía. Exacto, es así, sí, sí. Y lo que también afecta a la velocidad y a la resistencia de la rodadura es también la cantidad de goma que hay en lo que es la banda de rodadura, ¿vale? Entonces, por ejemplo, como te he enseñado antes, ¿no? Y aquí tenemos la Corsa Pro Speed, tiene muy poca goma, ¿vale? Y lo que hace es que sea una de las cubiertas más rápidas del mercado. Sí, esto es increíble. O sea, hablamos un poquito. Este neumático, ¿os sabíais, por ejemplo, que hay neumáticos, lo mismo que en competición de automóvil, que te van a durar una carrera o dos como mucho? Pues en el ciclismo también existe. Y a la hora de una carrera pues potente, pues esto te puede durar, ¿cuánto? ¿300 kilómetros? No hay un número exacto, pero sí que no tiene la durabilidad que una Corsa Pro o Corsa Pro Control pero claro, tiene. Estamos hablando de un neumático tubeless que estamos en 200, ¿cuántos gramos? Lo más 230 depende de la medida, pero más está ligero del mundo. 230, sí. ¿Y un ahorro de vatios sobre una Muchos. Corsa normal? Muchos. Quiero decir que al final la resistencia... Se nota. Sí. Quiero decir, la resistencia ahorradora es muy baja aquí. Entonces necesitas pocos vatios para mover, ¿vale? Entonces es uno de los neumáticos increíble que te da una sensación de velocidad muy buena, y los profesionales que buscan este marginal gain que te he dicho, ¿no? Este ganancia ese vatio mínima, perdido que venga, van a esto. por aquí. Increíble. Sí. Y estamos hablando, en este caso, neumático de tubeless, ¿con qué medidas? En este caso, ¿Tenéis 28, 28, 29 Ajá. y 30, que el 30 salió esta semana. Qué bueno. Porque la demanda de 30 ha crecido, y sobre todo los profesionales. Sí, sí. Y de Corsa Pro, por ejemplo, tenemos 3 modelos, ¿no? Corsa Pro Speed, ¿vale? Que es este ¿Es de el más ligero? Sí. La idea. Corsa Pro, que es el que se utiliza en competición. Ajá. Y tenemos el Corsa Pro Control, que se ha hecho para las carreras de adoquines y esterrato, ¿vale? Porque tiene algo más de goma en la parte superior y un dibujo lateral que te da algo más de confianza.
Vale. ¿vale? Aparte de algodón que también te va a venir bien para absorber. Sí, Eso está sí, claro. sí, sí. Está claro. Estamos hablando, neumáticos, ¿son compatibles vuestros neumáticos con hookless? Cuéntame un poquito. Sí, Porque también hay aquí polémica. ¿El hookless es bueno? ¿El hook es bueno? Cuéntanos un poquito, Adrián. sí. En Vitoria todos los neumáticos a partir de 28 son compatibles con hookless, Ujú. pero sí que es cierto que hay que tener en cuenta el ancho de interno de la llanta, ¿vale? Sí que en Vitoria estamos en la organización RTO, ¿vale? Que es la organización de todas las marcas que están unidas en ello, para estandarizar las medidas y ver si es seguro o no. Entonces, si tú en el hookless llanta interno, pues metes una de 28, ¿vale? Si es de un ancho interno de 21 o 23, es posible, Es correcto, ¿no? Es funciona correcto, bien. es Ujú. compatible. Pero sí que si es 25 de ancho interno, que hay muy pocas marcas que lo hacen, ahí la compatibilidad no es tan segura, digamos, ¿no? Y por eso hemos hecho el 29, para que sea perfecto, seguro y compatible con hookless. Y siempre vayas con tu presión, que recordamos que siempre es Exacto. algo menor a una llanta con hook, Sí, muy bien. con gancho. Sí, sí, sí. Vale. Exacto, siempre hay que tener un poquito menos de presión. Y si se respetan las cosas funcionan bien. Sí, no hay que tener problemas. Eso está claro. Pues súper interesante, Adrián. Mm. Más cosillas que te iba a preguntar. El tema de los neumáticos más anchos detrás, delante, ¿qué está pasando en el pelotón? ¿Qué está ocurriendo? ¿Hay tendencia? ¿Es moda? ¿El neumático un poquito más fino adelante que atrás? Sí, bueno, es optimización de términos Aerodinámica. aerodinámicos. Ujú. Sí que depende de cada equipo. Es cierto que tenemos equipos que, por ejemplo, lo que te decía de anchos internos, anchos externos, pues son variables, ¿no? Entre delante y detrás. Y están jugando con medidas, pues como comentas, ¿no? Distintas delante y detrás. Normalmente, por eso se ha hecho el 29, ¿no? Sobre todo el Bismal ha desarrollado juntamente con Vitoria esta medida para optimizar lo que es aerodinámica, ¿no? Eso sí es marginal, ¿eh? Total, Esto es brutal total. ya. Sí, sí, sí. Entonces se ha ido a buscar el más mínimo detalle para Para ganar. para ganar. Para ganar. ¿El 32? ¿Lo vemos en competición? Sí, en algunas carreras seguramente estará ahí, seguramente clásicas del norte, Ujú. etcétera, pero la tendencia es 30, ¿no? Es la medida. Parece que se estabiliza Sí, ya ahí se el está 30. estabilizando. Sí, sí, sí. El 30 es la que más se suele usar y veremos el 32 seguramente en carreras un poquito más adoquines y de clásicas del norte. Cambiamos si quieres un poco, bueno, vamos a cambiar de tercio, hablamos del airliner Sí, vuestro, que no deja de ser un insert, lo que pasa es que vuestro airliner se ha quedado casi como una marca. sí. Entonces, ¿en qué se diferencia, por ejemplo, vuestro airliner de Vitoria sobre otros? Básicamente se ha desarrollado Sí, durante tráelo muchos. por aquí, un Sí. poquito que lo veamos. Eso es. Se ha desarrollado durante muchos años. Al final empezamos con esta nueva forma mucho más optimizada, Ujú. que se adapta muy bien tanto a la llanta como al neumático. Importante este punto, en el que anteriormente los neumáticos se adaptaban al mousse, ahora no, ahora es el mousse que se adapta al neumático. Entonces no perjudica en prácticamente ninguna de las prestaciones de un neumático, ¿no? Luego, lo que tiene este es que hemos hecho un nuevo material patentado por Vitoria, que es mucho más blandito, ¿no? El Light, por ejemplo. Ujú. Esto que hace que este material, cuando tú hinchas, ¿vale? Metes la presión, se comprime, ¿vale? Entonces Y deja un deja volumen, más aire, claro. sí, deja un volumen de aire muy interesante para que la rueda ruede mejor, ¿no? Absorbe mejor los impactos y no perjudique a lo que te he dicho, a las prestaciones de la rueda, de la cubierta, ¿vale? Cuando en el caso de que, claro, utilizas esto si tienes un neumático muy ligero, menos protección, porque buscas rendimiento de competición. En caso de que haya algún corte o el sellante no selle, lo que hace este airliner es se expande. Porque ha perdido la presión. Exacto. Eso es. Sale el aire y se expande y ocupa prácticamente todo el volumen de la cubierta para poder seguir rodando y en caso de competición llegar a meta o al box para
cambiar la rueda y poder continuar. Y además poder llegar a un ritmo no de 5 por hora, que puedes ir a 20 por hora probablemente sin ningún problema. Total, ¿vale? Entonces, ¿y por qué los profesionales tanto de Vitoria como los que no compiten con Vitoria están utilizando el nuestro, a pesar que no se ve, pero tenemos fuentes que lo utilizan? Básicamente porque es de los más ligeros de mercado, ¿vale? Y eso es lo que buscan también los ciclistas, ¿no? Y además que esta forma optimiza mucho el tema de estabilidad, ¿no? Al rodar a menos presión, pues te da más estabilidad lateral. Luego protege muy bien la llanta con esta forma. Que no son baratas las llantas de alta gama. Exacto, muy bien. Entonces es un mousse muy interesante, no absorbe líquido, que es una de las preguntas que más me comentan, ¿no? Los de las tiendas, ¿no? El usuario final. Y también las tiendas me preguntan, sí, pero es complejo montarlo, ¿no? No, es muy fácil. Porque tenéis, ¿cuántas gamas de airliner tenéis? Ahora estamos ya prácticamente finalizando todos y tenemos para todas las disciplinas, desde carretera, que ha salido hace poco el nuevo Airliner Light de carretera, que los profesionales lo usan, de ciclocross, gravel, en distintas medidas, distintas cubiertas, cross country, trail, enduro, downhill y bike. Perfecto. ¿Diferenciáis bike de e-bike? Sí, bueno, al final el de enduro busca más la protección, es un material mucho más denso, más duro, ¿vale? Y sobre todo en otra forma, que es como forma de T, para proteger más la llanta, No de enduro. sin perjudicar lo que es el volumen total de aire. Ay, qué interesante. Sí. Qué bueno. ¿Pesos qué estás añadiendo en carretera, por ejemplo? En carretera, mira, el de carretera de 28 a 30 está en 29 gramos, menos que una cámara de TPU. Fíjate, 29 gramos por rueda estás añadiendo. Sí. Y te proteges tu llanta y si pinchas, llegas a casa. Sí, en carretera, por ejemplo, hay test y pruebas que puedes hacer 50 kilómetros tranquilamente a 20-25 por hora. Con seguridad y Sí, tomando sin curvas más o destalonar. menos, sin destalonar. Sí. ¿Qué aporta Vitoria al gravel? ¿Qué está aportando? Si es una apuesta clara, cuéntanos un poquito por dónde vais. Sí, al final el gravel es una disciplina que ya hace años que está, pero aún hay mucho desconocimiento. Y la verdad es que Vitoria pues, ha modificado, tenía ya 4 modelos, o 5, pero necesitábamos algo más, ¿no? Y sobre todo que la gente entendiera de qué modelo es específico y elegir bien el modelo, que es muy importante. Al final el gravel te puedes encontrar muchos terrenos, muchos tipos de terrenos, subidas, bajadas, y necesitas el neumático óptimo para llevar una gran experiencia de rendimiento. Entonces Vitoria tuvo la genial idea de utilizar números, que es internacionalmente se entiende, ¿no? Porque anteriormente había terreno dry, terreno wet, ¿no? Utilizamos para el tipo de superficie, bueno, las condiciones de la superficie, ¿no? Pero ahora no, ahora específico de la superficie, ¿no? ¿Y cómo va esa numeración? Sí, es desde 0 a 100, ¿vale? Donde 0 es terreno compacto, asfalto prácticamente, ¿Vale? y luego 100 es terreno blando, de barro puro, ¿vale? A partir de ahí distinguimos distintos tipos de terreno, ¿no? Desde terreno suelto fino, a terreno mixto, a terreno suelto grueso, que es más piedra, y a partir de aquí hemos puesto a cada modelo de cubierta un número, ¿vale? Que es específico para ese tipo de terreno, ¿de acuerdo? Desde el terreno T10, que cuando lo ves es prácticamente la parte central de la banda de rueda lisa como una Corsa Pro, y el lateral con algo de taco, pero muy poco, ¿vale? Escamas. Y luego a partir de ahí vamos incrementando, ¿no? T30 pues es lisa, prácticamente lisa en la parte central y tiene más taco lateral para tener más grip. T50 es más polivalente, con un taco más alto en la parte central. Y a partir de ahí vamos separando el taco para incrementar el agarre. Es decir, como mayor sea el número, más agarre vas a tener. Como menor sea, mayor velocidad. Entonces, es muy fácil de entenderlo en general. Pero ¿y cómo lo vinculas con la dureza? Porque ahí estoy yo viendo, pues el taco nos va a hacer más o menos control de agarre lateral y, lógicamente, menos rozamiento mientras más liso sea. Pero ¿y con la dureza del terreno? Claro, al final
Tú piensa que la dureza, cuando más duro sea, pues necesitas un neumático más liso, ¿no? Más liso, vale. Para ir más rápido. Lógico, correcto. Luego, En terreno más blando vas a necesitar más taco. mucho taco, exacto. Entonces, vale, no vamos a... Depende de la competición, depende de dónde vivas o depende del usuario. Tal vez hagas mucha carretera, más carretera que pista, entonces vas a utilizar la T10 o T30, ¿no? Entonces nos hemos focalizado en esto, en números y terrenos. Qué bueno. ¿Estáis apostando ahí, entiendo todo, túbeles? ¿Toda vuestra gama? Todo, bueno, la más económica tenemos cámara, pero sí, la gama media alta siempre túbeles. ¿Estáis usando algodón? Sí, en la Terreno Pro. En la cubierta está 92% reciclada. Ahí no metéis nylon. Bueno, sí usabais nylon, me lo habías dicho antes, correctamente. Sí, la Terreno Pro es la que vamos a como promocionar para competir, básicamente, porque el rendimiento de agarre, absorción de impactos, comodidad, velocidad es muy bueno, ¿vale? Incluso protección. Y todo viene porque al final es una cubierta donde la carcasa es algodón, por eso Terreno Pro, ¿no? El Pro significa que es una cubierta con algodón, que proviene de material reciclado, ¿no? Y luego, claro, Corsa Pro en carretera, algodón, no hay problema, pero en gravel hay la posibilidad de pinchar. La protección. Exacto. Entonces, esta protección la conseguimos con nylon reciclado, que, curiosidad, viene de redes de pescar reciclados. Vale. ¿Y tamaños? ¿40? ¿50? De momentos 40 es 45 en Terreno Pro, que es esta cubierta completamente marrón, por eso se distingue. Y luego tenemos una amplia gama de medidas y de todos los modelos, ¿vale? En Endurance, que es la que viene reforzado lateral, grafeno, que al final es una cubierta que también rinde muy bien. Ha ganado Copas del Mundo, Mundiales de Gravel, entonces en rendimiento está muy bien. Perfecto. Y te iba a preguntar, líquido tubeless, cuéntame, desmitifiquemos mitos, que estamos también aquí para eso. ¿Puede dañar el líquido? ¿Qué líquido recomendáis? Cuéntanos. A ver, te recomiendo el Vitoria, ¿no? El líquido sellante Vitoria, ¿no? Básicamente porque es el que utilizamos para testear en todas las cubiertas, ¿vale? Entonces sabemos que nuestro líquido no perjudica la carcasa de algodón, ni al neumático, ni al airliner. Sí que es cierto que hay mucha competencia en esto, ¿no? La Corsa Pro es compatible con todos los sellantes, pero es cierto que la durabilidad y todo no será lo mismo, ¿no? No va a respetar tanto a la cubierta como puede respetar nuestro sellante en términos de sustancias y contenido que tenga el sellante. Y entonces, bueno, líquido sellante, al final cada uno elige el que vaya mejor, el que selle más rápido, el que selle grandes agujeros, micro agujeros. Al final es, bueno, a elegir el usuario final. Tema de manchar, en cuanto a carretera, por eso también a la gente le preocupa. Sella rápido, como tenéis algo con gránulos, tenéis un líquido diferente para carretera que para montaña, o tenéis el mismo, cuéntame. El nuestro se llama Universal Sealant, por lo tanto sirve para todas las disciplinas y es un producto bueno, que es líquido, ¿vale? Y tiene sus partículas en la parte, bueno, que van circulando, ¿no? Lo bueno que tiene es que la durabilidad es bastante alta, es decir, que el líquido puede durar bastante dentro de la cubierta, sella rápido dentro de todo y en agujeros grandes trabaja muy bien. Entonces, bueno, es un líquido que sobre todo, que respeta a la cubierta y no lleva aditivos nocivos. XC, cuéntanos, ¿qué tenéis en XC y qué aportáis en XC? En XC la verdad es que hemos apostado mucho en Vitoria estos últimos años, como patrocinadores de la Copa del Mundo, muchos equipos de mountain bike. Creemos que es una disciplina que sí que el mercado pues, ha disminuido, lo sabemos, pero bueno, al final para el romántico de la bici, el friki, ¿no? Digamos, de la bici, el más técnico,
le gusta, ¿no? El XC, y por ello nosotros, como te he dicho antes, miramos para todos los usuarios, ¿no? Y tenemos una amplia variedad de neumáticos de XC, incluso hemos sacado 2 modelos nuevos en este año último y el anterior. Nuevos compuestos, este noviembre sacamos una nueva carcasa Trek más reforzado para el cross country. Al final, ya te digo, estamos apostando por ello, 2.4, 2.25, al final una amplia variedad, y la verdad es que el rendimiento con los ciclistas profesionales es muy bueno. Con Pidcock, Thomas Pidcock, que ha ganado Copas del Mundo con Vitoria, entonces es decir, es un neumático que funciona. ¿Y 32 pulgadas? ¿Lo veis o no estáis preparados o estáis pensando, viendo a ver qué es lo que hay? Porque entiendo que lo que sí que tendréis es capacidad de hacerlo rápido, si tenéis que estar ahí. Sí, vale, es un tema que recibo muchas preguntas últimamente. En los medios ya se han hecho eco de las marcas que lo están haciendo. Y Vitoria, pues hace una semana o dos, en la Ice Bike de UK, ya se pudo ver el primer modelo de Vitoria en 32, que era la Peyote, ¿no? Pues ahí pues ya estamos listos. Cuando el mercado lo decida... Y donde lo decida. Y donde lo decida estaremos listos y preparados, porque los test han ido bien, y yo creo que cualquier cosa que salga pensamos que estamos listos, porque al final también Vitoria trabaja mucho con las marcas de bici y nos piden cosas y tenemos que estar dispuestos a hacerlo. Qué bueno. Pues nada, Adrián, pues un placer haberte visto aquí. Que hayas compartido este rato, nos has enseñado un montonazo, yo creo que todos hemos aprendido y espero verte en otra, ¿vale? Un placer estar aquí con vosotros aquí y tienes explicar Vitoria. Tu casa, aquí Gracias. tienes en Bobike. Venga, nos vemos. Bobike, buenas bicis, buenos Chao. consejos.